Supongamos que una población de peces en un lago satisface la ecuación diferencial 510 de t es igual a kx veces la cantidad de m menos x. Esta ecuación diferencial modela logarítmica crecimiento donde k es una constante, y m es la capacidad de carga o la población limitante. También es importante tener en cuenta que se trata de una ecuación diferencial autónoma que significa se ajusta a la forma de 510 de t igual a f de x, donde 510 de t es igual a solo una función de la variable dependiente x. De nuevo en nuestra ecuación diferencial, recuerda, k y m son constantes. Ahora supongamos que Fisa sumó continuamente un pez por unidad de tiempo para la parte A. Encontró que la ecuación diferencial para x poso 510 t representa el cambio en la población por unidad de tiempo y, por lo tanto, los peces se añaden continuamente a un pez por unidad de tiempo 510 de t. Ahora es igual a kx multiplicado por la cantidad de m menos x más a. Para que la parte B determine la nueva población límite, ya que ya no será m, necesitamos encontrar la solución de equilibrio estableciendo 510 de t igual a 0 y resolviendo x que nos da la ecuación 0 es igual a vamos a distribuir el kx que nos da kmx menos kx al cuadrado. Más allá ahora tenemos que resolver x, tendremos que usar la fórmula cuadrática. Escribamos los términos en orden derecho y descendente y, a menudo, preferimos que el coeficiente de x al cuadrado sea positivo. También multipliquemos ambos lados por menos 1, esto nos da 0 iguales. Kx positivo al cuadrado. Menos kmx. Menos y ahora aplicamos la fórmula cuadrática donde a el coeficiente de x al cuadrado es igual a k. Del coeficiente de x es igual a km negativo. Y c la constante es igual a menos a, por lo que aplicando la fórmula cuadrática tenemos x igual a negativo b es negativo km, y luego más o menos la raíz cuadrada de b al cuadrado, que es el cuadrado de km negativo, menos 4 veces a, que es k, multiplicado por c, que es negativo a. Todo esto se divide por 2 veces a, que en nuestro caso es 2 Kelvin. Y ahora comencemos a simplificar, tenemos x iguales km más o menos la raíz cuadrada de k al cuadrado m al cuadrado. Y luego más 4k. Y todo esto está dividido por 2 Kelvin. Ya casi hemos llegado, pero tenemos que analizar esto porque solo hay una solución. La raíz cuadrada de k al cuadrado m al cuadrado más 4k es más que km ya. La raíz cuadrada de k al cuadrado, m al cuadrado sería km, lo que significa km menos la raíz cuadrada de la suma de k al cuadrado, m al cuadrado y 4k sería negativo, lo cual no es posible y, por lo tanto, la población limitante es solo la solución con la suma de la población limitante. Es x igual a km más la raíz cuadrada de la suma de k al cuadrado m al cuadrado y 4k, todo dividido por 2 Kelvin. Espero que esto te haya resultado útil.